Un hombre de Camerún que trabajaba con la asociación Wycliffe Bible Translator fue asesinado en su casa en Camerún durante un ataque nocturno. Angus Abraham Fung fue una de las 7 personas asesinadas en el pueblo de Wum el pasado fin de semana. A su esposa Evelyn le cortaron la mano y se está recuperando en un hospital local. Los miembros de la asociación declararon estar de duelo con su familia y nuestro corazón está con toda la comunidad. Oramos para que el Dios de todo consuelo los consuele y que haya paz en este pueblo y en toda la región. Guam se encuentra en el noroeste del país, una región que ha estado en el centro del conflicto entre el gobierno de Camerún y las guerrillas separatistas. Agnus Fung había ayudado a traducir el Nuevo Testamento al idioma Angen y fue coordinador de alfabetización en el proyecto de traducción de la Biblia Angen. La traducción se completó en 2016 y se imprimieron más de 3,000 copias. Sin embargo, el conflicto en la región ha impedido la distribución de los Nuevos Testamentos. Effie Tembon, quien anteriormente fue director de la Asociación de Camerún para la traducción y alfabetización de la Biblia y trabajó en proyectos en Wum, comenta: Angus era uno de los líderes comunitarios clave en toda la tribu y era parte de los servicios de traducción y también coordinó los esfuerzos de alfabetización. Entonces, él era parte importante del equipo de trabajo de alfabetización porque su idioma nunca se había escrito antes. Él era quien coordinaba y enseñaba el idioma. Mucha gente ahora puede leer y escribir el idioma como resultado del trabajo de Angus. A pesar de la interrupción causada por la guerra, el equipo de traducción de Angen está haciendo todo lo posible para llevar el Nuevo Testamento a la gente de Angen. No hemos podido dedicar el Nuevo Testamento debido a la guerra, dice Tembon. Estamos haciendo lo que llamamos grupos de escucha. Hicimos la grabación y comenzamos a escuchar en los grupos, donde las personas vienen y escuchan las escrituras juntos en la comunidad. La situación en las regiones noroeste y suroeste de Camerún sigue siendo tensa e impredecible. Continuamos orando por nuestro personal que sirve en estas áreas, aquellas con familiares allí y por el personal que ha tenido que trasladarse a otras áreas del país. 70 semanas de Daniel, el escrito y la orden. Ser traductor de la Biblia es un trabajo peligroso. John Wycliffe tradujo la Biblia al inglés por 13 años a partir de 1382. Wycliffe fue acusado de herejía y puesto bajo arresto domiciliario y más tarde se vio obligado a retirarse de su puesto como maestro del colegio Balliol en Oxford. Posterior a su muerte en 1427, fueron tomados sus huesos y quemados, así fuera solo, para asegurarse de que su lugar de descanso no fuera reconocido. Por su parte, Han Hus reunió a un equipo de eruditos y en 1416 apareció la primera Biblia checa, y la consecuencia era previsible. Hus fue arrestado por herejía y fue quemado en la hoguera. William Tyndale hizo una segunda versión de la Biblia en inglés después de Wycliffe. Tyndale fue acusado de herejía en agosto de 1536 y quemado en la hoguera unas semanas después. Cipriano de Valera es conocido como el hereje español por ser el autor de la Biblia llamada del Cántaro en 1602, considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina de 1569, conocida hasta hoy con la denominación de Biblia Reina Valera. Ambos, Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, fueron perseguidos por la Inquisición. Pero las traducciones de la Biblia siempre han generado emociones fuertes y continúan haciéndolo. En 1960, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos advirtió a sus reclutas contra el uso
de una versión de la Biblia que había acabado de revisarse, porque según afirmaron, 30 personas en su comité de traducción habían sido afiliadas a los frentes comunistas. En 1961, el estadounidense T. S. Eliot, uno de los principales poetas del siglo XX, se opuso a la nueva Biblia en inglés y escribió que asombra en su combinación de lo vulgar, lo trivial y lo pedante. Más recientemente, la nueva versión internacional ha sido tachada como una versión muy mala y hasta satánica, ya que algunos afirman que la nueva versión internacional y la Biblia satánica son producidas por la misma casa editorial, lo cual no es cierto. ¿Quiénes son los que dicen esto? Sobre todo hermanos que están muy acostumbrados a usar la versión Reina Valera 1960 y que no entienden que existen varios códices originales como el texto Receptus, texto alejandrino, texto vaticano. Estos dos últimos son sobre los que se basa la nueva versión internacional y que son más antiguos que el texto Receptus, en el cual está basada la Reina Valera 1960. Hace muchos años, en una conferencia, el director del equipo que realizó la nueva versión internacional compartía de que él había recibido muchos ataques, y estos ataques venían de parte del pueblo cristiano, porque había hermanos que consideraban que la nueva versión internacional quitaba la deidad de Cristo y negaba la Trinidad, cosa que realmente no es así. Ni siquiera la Biblia Reina Valera de 1960 se ha salvado de ser acusada como una versión que tiene 5.000 a 8.000 errores. Estas acusaciones han provenido de una parte de hermanos que se están acercando mucho a cuestiones judaicas, que se están acercando peligrosamente a judaizar, los cuales prefieren usar traducciones como la Kadosh israelita mesiánica, y que afirman, entre otras cosas, que usar el nombre de Jesús es algo que está mal porque el nombre de Jesús, afirman ellos, es de origen pagano y que ellos usan el auténtico nombre del Mesías, Yeshua. Debemos de tener mucho cuidado con no valorar lo que tenemos. Si bien las traducciones bíblicas pueden tener imprecisiones debido a diversas circunstancias, debemos de valorar que estas traducciones han costado mucho trabajo. ¿Y qué versión de la Biblia debemos de usar? Existe la Biblia para el joven, la Biblia del Nuevo Testamento Reina Valera, la Biblia textual, la 1960, el Nuevo Testamento judío, la Santa Biblia Reina Valera 2009, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera Contemporánea, la Traducción Interconfesional, la Nueva Biblia al Día, la Biblia Peshitta, la Biblia Palabra de Dios para Todos, la traducción en lenguaje actual, la Nueva Versión Internacional, la Biblia Textual, la Biblia al Día, Biblia de Jerusalén y otro sinnúmero de traducciones bíblicas. ¿Cuál deberíamos usar? Yo creo que es conveniente que un cristiano tenga 2, 3 o hasta 4 versiones diferentes de la Biblia para que pueda ir comparando los diferentes versículos que va leyendo, para que pueda ir comparando cómo se traduce en una versión o en otra algún pasaje. Las Biblias tienen diferente propósito. Hay Biblias que tienen el propósito principalmente de ser entendidas por las personas que las leen. Así, la traducción en lenguaje actual no solamente usa palabras actuales, sino que en muchas ocasiones hace una interpretación del texto para poder hacer su lectura más fácil de entender a las personas que leen. Por otra parte, la nueva versión internacional es una versión más académica, que puede servir para el estudio más profundo de los significados de las palabras y de los pasajes bíblicos, al igual que la Reina Valera 1960. Dependiendo del objetivo que la Biblia persiga, así va a ser el lenguaje que use. Eso no quiere decir que eso esté mal, sino simplemente que la Biblia, las traducciones bíblicas
están encaminadas en muchas ocasiones a diferentes objetivos, con el afán, en ocasiones, de ser más sencillas de entender por las personas y en otras de servir de base para un estudio más profundo. Vemos entonces que el ser traductor bíblico no es una tarea sencilla. Seguramente los traductores bíblicos no dejan contentos a todos, y en algunas ocasiones, en lugar de recibir agradecimientos y valorar el trabajo que ellos hacen, en ocasiones los hermanos en Cristo simplemente los atacamos o no valoramos el esfuerzo que los traductores bíblicos hacen. Sin los traductores bíblicos no tendríamos la oportunidad de poder leer una Biblia en forma fluida en nuestro idioma. Por eso es importante que valoremos y apreciemos lo que hacen estos hermanos en Cristo al dedicar su vida, al dedicar mucho tiempo para podernos brindar la Biblia en nuestro idioma. Ciertamente, habrá versiones bíblicas que realmente sí se aparten completamente de lo que es una doctrina sana, de lo que es una traducción correcta, motivados por situaciones de doctrinas de iglesias que son sectarias y que realmente tratan de dar un mensaje que no es el bíblico. De ello sí debemos de tener cuidado y preguntar cuando no sepamos nosotros sobre alguna versión si esa es correcta o si no lo es. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de traducción. Tenemos nuestro pasaje de Daniel 9:25. Vemos en la versión Reina Valera 1960 que este pasaje dice: «Sabe pues y entiende que, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Por otra parte, en la traducción rabino judía dice lo siguiente: «Y sabrás y comprenderás, desde la salida de la palabra para el regreso y reconstruir Jerusalén hasta un príncipe ungido son 7 semanas, y durante 62 semanas será reconstruido calle y foso, pero en tiempos difíciles». Vemos que estas dos traducciones difieren en aspectos muy importantes. Uno de los aspectos más importantes en los cuales difieren es en cuanto al tiempo en que tiene que suceder un evento inicial y un evento final. En este caso, el evento inicial es la salida de la orden o de la palabra hasta el Mesías príncipe. En el caso de la Reina Valera 1960, este periodo de tiempo son 7 semanas y 62 semanas. En el caso de la traducción rabino judía, desde la salida de la orden o palabra hasta el Mesías o príncipe ungido son solamente 7 semanas y se separan las otras 62 semanas en un periodo de tiempo diferente donde ocurren hechos o acontecimientos diferentes. Pero, ¿cuál de estas traducciones es la más correcta? Para tratar de responder esto, vamos a usar la Blue Letter Bible. Esta Biblia es una Biblia que se encuentra en Internet, en páginas web, y nos da por un lado la traducción en diferentes idiomas, en este caso en español, o en inglés, o en varios otros idiomas, de los originales. Y también nos da el texto original, en este caso, el texto masorético. El texto masorético es la versión hebraica del Tanaj, usada oficialmente entre los judíos, que comprenden sus 24 libros oficiales que componen su Biblia. En el cristianismo se utiliza con frecuencia como base para las traducciones del Antiguo Testamento. Fue compuesta, editada y difundida por un grupo de hebreos conocido como masoretas entre los siglos VI y X de nuestra era. En la pantalla podemos ver el texto masorético de Daniel capítulo 9 versículos 25, del cual se basa tanto la traducción Reina Valera 1960 como la traducción rabínico judía. Vamos a hacer un ejercicio de traducción rápidamente de este solo pasaje. Para hacer este ejercicio
vamos a colocar palabra por palabra en una tabla y cada palabra vamos a traducirla en forma independiente. En la primera columna vemos la palabra en hebreo, que está basada en el texto masorético. En la segunda columna tenemos el número Strong. Existe un diccionario llamado Strong, el cual tiene la relación de todas las palabras en hebreo y en griego con su contraparte o con su traducción en diferentes idiomas, ya sea inglés o español o algún otro. Tenemos la transliteración, es decir, cómo esa palabra sonaría en este caso en español, usando alfabeto normal. También tenemos en la cuarta columna el significado que nos da el diccionario Strong para esa palabra. Y en la quinta columna tenemos como complemento lo que en forma automática nos da el traductor de Google para esa palabra. Entonces, así por ejemplo, la primera palabra, que en nuestro caso se translitera como Weteda, tiene el número Strong H3045. Y según el diccionario Strong, puede tener varios significados. Puede ser saber, que se encuentra en 645 veces en la Biblia, así la traducción. Puede ser conocido, que se encuentra traducida esta palabra 105 veces de esta forma en la Biblia. O puede ser conocimiento, que se encuentra 19 veces traducida esta palabra en la Biblia. Como en este caso el mayor número de coincidencias o traducciones en la Biblia es sobre saber, el significado que tenemos de acuerdo al diccionario Strong es y saber. Weteda significa y saber. En forma parecida, si nosotros metemos la palabra en hebreo en internet, en un traductor de Google, el traductor de Google nos dice que Weteda significa y lo sabrás. De esa forma, si vamos avanzando palabra por palabra, vamos a poder tener la traducción de cada palabra para tratar de formar una frase. La traducción no solamente es encontrar la palabra más adecuada en español, sino también, una vez teniendo todas las palabras traducidas, poder hacer una oración que sea coherente y que sea entendible por las personas del idioma al que se está traduciendo, en este caso el español. Un punto importante que quiero que podamos apreciar en estas tablas es el uso de la conjunción. En este caso, en las palabras en hebreo, ustedes verán algunas palabras que tienen un símbolo en color rojo, parecido a una I invertida. En la parte de la transliteración, vemos que esas mismas palabras que tienen esa I invertida en color rojo, también en la transliteración, en muchas de esas palabras se usa la palabra we, W-E. Y vemos ya en el significado de la palabra en el diccionario Strong y en la traducción de Google que ese símbolo en hebreo o esa letra en hebreo que se translitera como we eh, significa o es la conjunción en español y, es la letra I, la conjunción I que se usa para unir un elemento con otro. Este punto de la conjunción es importante porque vamos a ver en un momento más que es la que agrupa en muchos casos las frases en esta oración, en este pasaje de Daniel capítulo 9, versículo 25. Al agrupar las palabras traducidas en español en una sola oración, de acuerdo al diccionario Strong, tenemos la siguiente frase: y saber y entender, desde salida, palabra volver, y construcción, Jerusalén, hasta ungido príncipe, siete y 62, volver y construir calle y pared y angustia tiempo. Parecería que estoy hablando hasta cierta forma como hablaría Tarzán, sin conjugar, sin poner tiempos. Pero esa sería la traducción, digamos, más literal de lo que es el pasaje.
Si hacemos un ejercicio similar con lo que nos arroja el traductor de Google, tenemos algo parecido y dice lo siguiente: y lo sabrás y serás sabio desde encontrar palabra volver y construir Jerusalén hasta Mesías gobernador 77 y 62 regreso y construye plaza y diligente y en el acantilado tiempos. Como vemos en estas dos frases, en estos dos párrafos que se obtiene de el diccionario Strong y del traductor de Google, estoy marcando la letra I que va uniendo las diferentes partes de la oración. Al comparar estas oraciones transliterales con la oración en la versión Reina Valera 1960 y en la traducción rabínico judía, vemos igualmente que tenemos la conjunción y en las dos frases. Y he marcado en amarillo los símbolos y las palabras que no se encuentran realmente en el texto masorético. Así, por ejemplo, en Daniel 9:25, en la versión Reina Valera 1960, hay dos palabras, una que es la palabra se, en la frase se volverá a edificar la plaza. La palabra se no se encuentra en el original hebreo, y la palabra en la frase y el muro en tiempos angustiosos. Esas dos palabras han sido añadidas por los traductores para poderle dar sentido a la oración, para que pueda ser entendible y que es altamente probable que no altera el significado de la oración de Daniel 9:25. Sin embargo, además de esas dos palabras, se han metido símbolos de puntuación, puntos y comas. Hay un punto y coma muy importante que aparece después de la frase que dice y 62 semanas. Ese punto y coma hace una división entre esta oración que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, dando entonces que hay un tiempo de 69 semanas. Si sumamos 7 más 62 nos da 69, desde que hay una orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ese punto y coma no se encuentra en el texto hebreo original, pero igualmente los traductores de la Reina Valera interpretan la escritura para tratar de determinar cuál es el significado más probable de la oración. Y en este caso ellos han determinado que lo más probable es que haya un solo tiempo de 7 semanas y 62 semanas que van juntos y que marcan el tiempo desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe. En el caso de la traducción rabino-judía, vemos que ese punto y coma se encuentra puesto en una posición diferente y divide el texto en dos partes de la siguiente forma. La primera parte es: y sabrás y comprenderás, desde la salida de la palabra para el regreso y reconstruir Jerusalén hasta un príncipe ungido son 7 semanas. Entonces indican de que desde la salida de la palabra u orden eh, hasta el príncipe ungido o Mesías príncipe, como dice la Reina Valera, solamente hay un tiempo de 7 semanas y ahí se pone el punto y coma. Después, la segunda frase es: y durante 62 semanas, otro tiempo distinto, eh, será reconstruido calle y foso, pero en tiempos difíciles. Entonces, vemos que el significado de Daniel 9:25 cambia mucho dependiendo de dónde se ponga el punto y coma. Además, en la traducción rabino-judía se agregan tres palabras para tratar de dar sentido a la frase. Las tres palabras son, en la frase de príncipe ungido son 7 semanas. La otra es y durante 62 semanas. La palabra durante tampoco se encuentra en el original. Ha sido añadida por los traductores para darle un sentido a, a la frase, a la oración de Daniel 9:25, y que de acuerdo al sentido que ellos
están interpretando de la oración de Daniel 9:25 tenga un significado que para ellos es el que piensan que es adecuado. Entonces la palabra durante tampoco se encuentra y tampoco la palabra pero en tiempos difíciles. La parte que está marcada en amarillo pero en tampoco se encuentra en el original. Entonces, ¿cuál es de las dos traducciones la más correcta? ¿Dónde se pone el punto y coma? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero ahorita quiero que centremos nuestra atención en la parte de la orden o de la palabra. En la traducción Reina Valera de 1960 se habla que hay una orden desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Por su parte, los rabinos judíos dicen que no es una orden, sino que es una palabra que sale desde la salida de la palabra para el regreso y reconstrucción de Jerusalén. Para ellos, esta orden debe ser traducida como palabra. En el original hebreo se encuentra la palabra davar. Davar es el Strong H1697 y en español se traduce de diferentes formas. Un significado puede ser palabra, otra cosa, materia, actos, crónicas, decir, mandamiento u orden. Ciertamente vemos que la traducción más usada para davar, que ocurre en 807 veces en la Biblia, es la palabra palabra. Davar significa palabra. Y en pocas ocasiones, solamente en 20, davar significa mandamiento u orden, por lo cual realmente en esta parte los rabinos judíos pueden tener razón. Más que una orden es una palabra que sale para que sea cumplida. Pero ¿por qué es importante este punto de cómo se traduce la palabra davar? Los rabinos mencionan que una cosa es la palabra dada por Dios y otra cosa es la orden dada por una persona. En este caso ellos interpretan que davar, que significa palabra, principalmente significa palabra, fue lo que a Jeremías se le dio y que por eso Jeremías capítulo 29 es para ellos un punto válido de inicio, porque a Jeremías le fue dada una palabra de que en su debido tiempo Dios los visitaría en Babilonia al pueblo y los traería de regreso a su tierra para que volvieran a vivir ahí. Entonces, para ellos esto es una palabra profética, más que una orden dada por un ser humano. Aunque en cierta forma se tiene razón, debemos de comprender que necesariamente la palabra de Dios se va a traducir en ciertos hechos. De hecho, la palabra de Dios podríamos considerar nosotros que es más que una orden. La palabra de Dios es más que una orden. Jesús decía a este respecto que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra que va a cumplirse. Todo lo demás puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios se cumple. De hecho, en este sentido, la palabra de Dios es más que una orden. Es algo seguro, es algo firme y es algo que se cumple. Con respecto a la orden o palabra o decreto, en la historia de Israel han existido varias órdenes, decretos o edictos reales para restaurar y edificar a Jerusalén. En la interpretación cristiana hasta el momento han existido 4 decretos que se han tomado como base para el inicio de las primeras 7 semanas. El primer decreto es el de Ciro, en el año 536 a.C., que se encuentra registrado en Esdras capítulo número 1, también en Segunda de Crónicas 36. Pero este decreto no solamente está registrado de cuando se dio, sino también está profetizado que se iba a dar, y esto se encuentra en Isaías capítulo 44 e Isaías capítulo número 45. Otro decreto es el decreto de Darío, que se dio alrededor del año 519 y 518 a.C., y que está registrado también en el libro de Esdras, capítulo 5.
Otro decreto es el decreto de Artajerjes a Esdras, el cual se encuentra registrado en Esdras capítulo número 7 y que sucedió en el año 457 a.C. Otro decreto es el decreto de Artajerjes a Nehemías, que se da en el año 444 a.C. y está registrado en Nehemías capítulo número 2. De estos decretos, los que se han llegado a considerar con mayor seriedad o como más probables, es el decreto de Artajerjes a Nehemías del año 444, y el otro que se ha considerado posible es el decreto de Ciro. Sin embargo, por las cuestiones de los tiempos de cálculo, se ha considerado que el más adecuado es el de Nehemías del año 444, porque a partir de ahí, de este año, empezar a computar las 70 semanas, nos llevan a que en el año 30 llega a Jerusalén el Mesías príncipe. Pero esto ha sido más por un ajuste en el calendario de las 70 semanas que por evidencia más sólida, ya que vemos que este decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 444 hace que este decreto se dé muchísimos años después, casi un siglo después de cuando Daniel recibió la profecía en el año 538 a.C., lo cual hace dudar de que realmente sea el punto de partida de las 70 semanas. Por su parte, hay la interpretación rabínico judía, donde ellos comentan que la palabra dada a Jeremías en Jeremías capítulo 29, en el año 605 a.C., es el punto de arranque de las 70 semanas. Pero muy posiblemente se ha obviado, se ha pasado por alto algo que dice el propio capítulo 9 de Daniel en el versículo 23 y que puede ser considerado como el punto de partida de las 70 semanas. La orden o palabra de inicio para las 70 semanas en la interpretación rabínico-judía también es cuestionable, porque ocurre muchos años antes de la oración de Daniel. Justamente en Daniel capítulo 9 versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Lo que Gabriel comunica a Daniel es de que hay una orden que ha sido dada de parte de Dios, y esa orden ha sido dada al inicio o al principio de los ruegos de Daniel, por lo cual resulta altamente improbable que Jeremías capítulo 29 sea la palabra por la cual deban de iniciar las 70 semanas de Daniel. Pero al analizar entonces este pasaje de Daniel capítulo 9 versículo 23, vemos que el propio Gabriel afirma algo que es muy importante y que hemos pasado los cristianos hasta el momento por alto. Y lo que afirma es de que al principio de los ruegos de Daniel fue dada la orden. Es decir, que de parte de Dios la orden salió justamente en el mismo día, en el mismo año en que Daniel está orando. Y este año es el año 538 a.C. ¿Por qué no se ha considerado esta orden o palabra que sale de la boca de Dios como el inicio de las 70 semanas? Muy posiblemente porque hasta el momento no se ha podido hacer cuadrar las fechas, las 70 semanas, con las fechas históricas. Sin embargo, si nosotros aplicamos la interpretación de los siete o de los chabuín, vemos que este orden o esta palabra que nos dice Gabriel que fue dada al principio de los ruegos de Daniel puede ser el punto de partida más correcto y que nos da que los tiempos concuerden con los hechos históricos. Si tomamos entonces la palabra de Dios como el punto de partida de la orden para restaurar a Jerusalén, entonces nuestro cronograma de tiempo quedaría de la siguiente forma. Primero, tendríamos que en el año 538
Al momento en que Daniel hace su oración, sale la palabra, sale la orden de Dios para reconstruir, como nos dice Gabriel, Jerusalén. Ha salido la orden desde el principio de los ruegos de Daniel. Eso es en el año 538. A partir de ahí podemos contar los primeros 7 Chabuín, que son 98 años, tomando las primeras 7 semanas como semanas de 14 años. Eso nos daría, a partir del año 538, sumando 98 años hacia el futuro, nos llevaría hasta el año 440 a.C., donde ocurren los acontecimientos como la salida de la orden de parte de Ciro en el año 536, el regreso de los primeros deportados a Jerusalén en el año 536, se ponen los cimientos del templo en el año 534, se reconstruye la ciudad entre el 534 al 521, o se construyen las casas. Se reconstruye el templo entre los años 521 a 515 a.C. Se dedica el templo en el año 515. Se reconstruyen los muros de Jerusalén en el año 445. Ocurre el ministerio del último profeta del Antiguo Testamento, que inicia aproximadamente también en estos años 450-445, y ya posterior al año 440 se inician los 400 años de silencio, alrededor del año 397 a.C. Se vuelve a edificar la plaza y el muro, o se vuelve a edificar la calle y el muro, o la pared, en tiempos angustiosos, o el foso, como se traduce en otra de las versiones. Todo esto ocurre en los primeros 7 Chabuín, tomando estos 7 primeras conjuntos de años como conjuntos de años de 14 años. Después, tomando los siguientes 62 Chabuín como 62 conjuntos de 7 años, eso nos lleva a 434 años hacia el futuro. Sumando de 440, 434 años hacia el futuro, eso nos lleva al año 6 a.C. En este año 6 a.C. sería la llegada del Mesías Príncipe. Y como habíamos visto ya anteriormente, aquí aplicaría la profecía de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y esto nos daría las primeras 69 semanas, o 69 sietes, o 69 chabuín, que serían un periodo de tiempo de 532 años. Entonces, tomar la palabra que sale del trono de Dios y que expresa el ángel Gabriel en el versículo de Daniel capítulo 9, versículo 23, como la orden inicial, hace que la cronología de las 70 semanas sea coherente y que todo apunte que el Mesías Príncipe es realmente Jesús. Seguramente más de uno que ha estado siguiendo este video hasta este punto ha encontrado difícil la explicación. Se le ha hecho difícil seguir hasta este punto el video. Se le ha hecho complicado tal vez el estudio de esta profecía. Se le ha hecho difícil la traducción. Ciertamente tenemos muchos músicos, tenemos muchos cantantes, tenemos muchos evangelistas, tenemos muchos pastores, tenemos muchos maestros, pero no tenemos muchos traductores. Tal vez no todas las personas tengan la cualidad para ser traductores. No es una tarea sencilla. Es una tarea que requiere mucho estudio, mucha dedicación, pero es una tarea muy, muy importante. Sin los traductores, el conocimiento bíblico que nosotros tendríamos sería muy limitado. Solamente imagine por algún momento el no tener la Biblia en español, el tener que tratar de traducir
o entender un pasaje en hebreo o en griego. El tener que tomar un diccionario e ir palabra por palabra traduciendo. Después tomar todas esas palabras y agruparlas y tratarles de dar algún sentido. Realmente es una tarea muy ardua y es una tarea muy importante. Yo creo que como hermanos en Cristo deberíamos de alentar este tipo de ministerio. Tal vez no sea un ministerio muy vistoso, tal vez no sea un ministerio donde la gente pues reconozca el esfuerzo que se ha hecho. De hecho, hemos visto que es un ministerio que requiere sacrificio, que en muchas ocasiones va a originar acusaciones de parte de los mismos hermanos, sospechas de que las cosas se están haciendo mal. Incluso el, el trabajo de traductor, el ministerio de traductor puede implicar la pérdida de la vida, el entregar la vida literalmente por hacer la obra de Dios. Apreciemos las traducciones que tenemos, apreciemos a los hermanos que nos han dado su vida y nos han permitido tener estas escrituras en nuestras manos. Leamos las escrituras, estudiemos las escrituras, hagamos un esfuerzo. Seguramente, por más esfuerzo que nosotros hagamos, no va a ser tan grande como el esfuerzo que nuestros hermanos traductores han hecho. Aprovechemos la bendición que Dios nos da. En este ejercicio, en este simple ejercicio de traducir un solo versículo, vemos que esto es un gran esfuerzo. Demos gracias a Dios porque nos permite tener no un versículo traducido, sino toda la Biblia traducido en un idioma que podemos entender. La siguiente semana seguiremos analizando la profecía de Daniel capítulo 9, versículo 25-26 y continuaremos viendo por qué la traducción Reina Valera es posiblemente más acertada que la traducción rabínico-judaica. Dios les bendiga y Dios les guarde. Tiri waɣala wara ta yi ma kuɣusi zinziga i saɣam bia dim bia bui an dizira ti lo aka wara fuga afa zaka neko we fuga afa zaka alafa to wo wu ma bo ta to ga wu ma so ta yira ribo zonga brasa an wo fa buko ka boss re nya re tom ga ai no children du to okwenza akpe. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque los esfuerzos de nuestros hermanos evangelistas, de los pastores, de los maestros, de los apóstoles, de los profetas, pero también, Señor, de los traductores, han permitido que nosotros te conozcamos, han permitido que nosotros tengamos la palabra de Dios en nuestras manos. Permite, Dios, que podamos apreciar a nuestros hermanos y que podamos, Señor, apreciar su trabajo. Permite, Señor, que podamos leer, Señor, la Escritura y que la podamos estudiar. Danos, Señor, entendimiento y danos, Señor, sabiduría. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.